estoy listo aquí también. Ahora nada más el micrófono. Vele bajando si quieres y me das 3 segundos y entramos. Bájale tantito y ya me monto sobre la pieza. Te veo ahí en el rojo, ya me... ¿Cómo? Veo el botón rojo y ya empiezo. Sí. 1, 2, 3. Amigos, bienvenidos a otra emisión de más de ritos y retos de la frontera tierra adentro. En este caso, estamos transmitiendo en vivo en este mayo, en este mayo 12, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Cascabel Radio Social. Recuerden que Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro se transmite todos los martes en punto de las 3 de la tarde. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina, en los controles técnicos, el mismísimo Gallo Ríos. Gallo, bienvenido a esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Gallo, gracias por tu ánimo. Aquí estamos, Gallo, la tarde está nublada, ya nos hacía falta. Y bueno, aquí estamos con el gusto de siempre desde Cascabel Radio Social, que recuerden está transmitiendo en vivo desde el 92.1 de FM en San Miguel de Allende para toda la región. Y para todo el mundo también nos puede sintonizar en la plataforma www.zeno.fm, www.zeno.fm. Ahí también nos puedes sintonizar en todo el planeta. También recuerda que tenemos una vía de acceso que es el 415-105-0932, 415-105-0932. Y el día de hoy nuestro programa versa sobre Mahahual y San Miguel de Allende. En este caso tenemos paralelismos nefastos. Y todo esto viene a colación que precisamente el día de hoy, martes 12 de mayo, a tempranas horas de la mañana, en el Palacio de Bellas Artes, allí en la esquina del eje central y sobre todo con la avenida Juárez, ahí en el mismísimo Palacio de Bellas Artes, aprovechando un andamio que están usando los restauradores del ala oriente de la fachada de Bellas Artes, el grupo ambientalista internacional Greenpeace de México escalaron varios de los integrantes de este grupo a un andamio gigante para colgar una lona monumental en contra del desarrollo, el mega desarrollo turístico y parque acuático de diversiones que se llama Perfect Day, la decisión. Ese es el título de la manta. El centro de diversiones se va a llamar así en inglés Perfect Day, aquí en Mahahual, imagínense, en Mahahual, Quintana Roo, el Perfect Day de Royal Caribbean. Es un proyecto de más de 100 hectáreas, justo obviamente en la Riviera Maya, ahí a un lado de la comunidad de Mahahual, hasta hace todavía 20 años, una comunidad preciosa de pescadores con unos manglares hermosísimos y desde luego también con una zona de snorkeo y buceo extraordinarios. Es parte esta costa también del arrecife del Caribe, en la costa mexicana de Quintana Roo, y enfrente está otro lugar excepcional para el buceo y las actividades subacuáticas. Además es todo un paraíso ahí para la flora y fauna marina, que nos referimos al Banco Chinchorro, justo enfrente de Mahahual. Y por eso el día de hoy vamos a ver algunos paralelismos entre Mahahual y San Miguel en torno al turismo depredador, en torno al turismo salvaje, en torno al turismo que solamente busca la parte económica y sus beneficios para unos cuantos en un 80, 70, 90% de la operación, y con todo ello se lleva entre estos intereses solamente o mayoritariamente económicos, pues tranquilidad de gobernanza,
se llevan trastornos sociales y desde luego un lesivo impacto al patrimonio cultural y lo más importante en este caso, al patrimonio natural de esta parte sur de Quintana Roo, de esta parte sur de la Riviera Maya mexicana. Nos referimos a este proyecto Perfect Day de Royal Caribbean que se piensa instalar enfrente, a un lado de Mahahual. Mahahual es una comunidad originalmente de pesqueros que está a unos kilómetros solamente al norte de Chetumal, capital de Quintana Roo. Y lo que vamos a ver nosotros es tratar de, en función a esta situación que se está viviendo en Quintana Roo y que ha tenido una repercusión mundial gracias al activismo de Greenpeace en México a través de esta manta monumental que colgaron de un andamio también monumental en la fachada oriente del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, es que queremos hacer un paralelismo precisamente en torno a lo que está sucediendo con estos turismos que solamente ven la parte económica, que no tratan de tener un balance con la gobernanza, con la sociedad, con el patrimonio cultural y menos aún con el patrimonio natural. Lejos de todo esto, lo que tenemos son grandes impactos ambientales, por decirlo en lo general, pero sobre todo con las economías locales, con las gobernanzas regionales, estatales, con la sociedad, toda esta se trastoca, ¿no? Y junto con todo ello al patrimonio milenario, cultural y desde luego a toda la situación del patrimonio natural y desde luego a unos trastornos lesivos, un impacto ambiental lesivo, negativo, a toda la situación de los ecosistemas tan complejos que se tienen aquí en la península de Yucatán. Vamos a entrar al tema y entonces les recordamos que estamos en Cascabel Radio Social 92.1 de FM, transmitiendo desde San Miguel de Allende para todo el mundo. También nos puedes localizar en la plataforma digital www.zeno.fm y recuerda que tenemos una forma de comunicación aquí directamente en cabina a través del 415-105-0932. Nos puedes dejar tus mensajes de texto 415-105-0932. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook Live. Ahí búscanos en la cuenta de quien te saluda en el micrófono, José Arturo Morales Tirado, y ahí nos puedes localizar y dejar también tus comentarios, tus mensajes. De antemano te los agradecemos y te recordamos que esto queda grabado y además lo vamos a transcribir también a la plataforma de YouTube, lo vamos a fraccionar para que te sea más fácil de escuchar este podcast. Te lo agradecemos que nos estés acompañando aquí en vivo. ¿Qué pasa hoy en día en Mahahual y por qué vino esta protesta hoy martes 12 de mayo en Bellas Artes, Ciudad de México? Bueno, el proyecto por el que Greenpeace México está protestando en Mahahual, cerca de Mahahual, Quintana Roo, es el megaproyecto turístico Perfect Day México, de la empresa Royal Caribbean. Y se trata de un complejo privado para cruceros, imaginen, que con esto destrucción no solo de manglares, sino de el muro de arrecifes que se encuentra ahí junto a Mahahual. Incluiría parque acuático, toboganes gigantes, ríos artificiales, clubes de playa, bares, zonas comerciales e infraestructura para recibir a miles de turistas diariamente. Greenpeace y diversos colectivos ambientales consideran que el proyecto podría tener impactos ambientales muy severos sobre una de las zonas más sensibles del Caribe mexicano. Y de ahí va precisamente estas protestas que están llevando precisamente a los activistas de Greenpeace a que se manifiesten precisamente con este tipo de carteles para llamar la atención de la comunidad regional, nacional, mundial y tratar de poner un alto a través no de un capricho, incluso un alto no a través de la lógica ambiental, sino además de todo esto, a través de la legislación. Y la legislación en estas zonas que son costeras son leyes federales y la legislación federal se rige por una ley general, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Medio Ambiente, que nace de un acuerdo internacional desde 1992 con la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. México se compromete a cuidar el medio ambiente en general y sus ecosistemas. Y todo esto a partir de una legislación que va a tener un instrumento valiosísimo cuando se lleva a cabo, cuando no hay corrupción, cuando todo debe de fluir. Y esto es la manifestación del impacto ambiental, que en general va precisamente a analizar cuáles son los impactos de este tipo de obras humanas en el medio ambiente todo. Y tiene básicamente 5 grandes capítulos: cómo afecta a la gobernanza, cómo afecta a la economía, cómo afecta a la sociedad, estas mega obras. Manifestación de impacto ambiental del Perfect Day México debe estar manifestando eso, las afectaciones en gobernanza, en economía, en sociedad y desde luego en patrimonio cultural, y lo más delicado para esta situación, en su impacto ambiental en los ecosistemas, en la ecología de Mahahual en general. Y a partir de todo esto, la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, con Alicia Bárcenas, pues precisamente debe de juzgar, ¿no?, si estos impactos al final son en el balance mayormente lesivos, para simplemente decir que de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental no son viables este tipo de mega desarrollos. Por ahí va un poco la situación y vamos a ver cuáles son los principales impactos ambientales señalados. Vamos a resumirlos en estos 5. Primero, una afectación severa al arrecife de coral de la Riviera Maya entre toda la zona de la reserva de la biosfera de Siancán. Al sur está Mahahual y más al sur está Chetumal. Prácticamente la frontera con Belice. Toda esta región se ve afectada por este megadesarrollo en los arrecifes de coral, que ya de por sí están dañados, están en riesgos con el propio cambio climático, y por ahí dicen que pues si ya están afectados, ¿por qué no terminarles de dictar su fecha de fallecimiento? Y con esto introducir, imaginen, estos mega barcos, que son precisamente los cruceros, para que desembarquen miles de personas diariamente a este centro turístico, megaturístico, que busca solamente lo comercial para esta empresa, con graves impactos en gobernanza, sociedad, economía, cultura y ecología de la región. El segundo gran impacto que está siendo señalado por Greenpeace México es el riesgo para manglares y humedales. Y recordar que toda esta región depende del agua del acuífero de esta región, que se carga a través precisamente de estos humedales. La tercera forma en que se está presionando a esta región es a través de la presión sobre el acuífero y aguas subterráneas. La cuarta es el turismo masivo, presión urbana, que va acompañada con este desarrollismo inmobiliario, con este urbanismo salvaje, y casi podríamos poner el mismo adjetivo a este tipo de turismo depredador salvaje, que en forma masiva empieza a depredar precisamente el balance entre lo medioambiental, el patrimonio cultural, la sociedad, la gobernanza y las economías locales y regionales. De eso va este señalamiento que hoy en día está haciendo Greenpeace a nivel México, y de ahí va lo que nosotros queremos aquí profundizar un poco más. Afectación a arrecifes de coral. Mahahual, como les decía, forma parte del entorno del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife coralino más grande del planeta después de la Gran Barrera Australiana. Greenpeace advierte que el aumento del turismo masivo, embarcaciones, dragados y escurrimientos podría deteriorar aceleradamente y mucho más los corales ya afectados por calentamiento global, contaminación y huracanes. El riesgo para manglares y humedales. Uno de los puntos más delicados es
el posible desmonte y fragmentación de vegetación costera y manglares protegidos por leyes federales de no nada más la Semarnat, muchas otras más. En el análisis técnico presentado por Greenpeace se argumenta que el proyecto desmontaría áreas de vegetación forestal conectadas al manglar, podría alterar el flujo hidrológico natural, fragmentaría hábitats y afectaría especies protegidas de flora y fauna. Entre otros, por ejemplo, pues bueno, están las tortugas, diferentes tipos de tortugas, muchos otros más, ¿no? Además de todo esto, aves, etcétera. Los manglares son fundamentales porque protegen contra huracanes, capturan carbono, filtran sedimento y sirven como criaderos naturales de peces y crustáceos. El tercer impacto que está señalando no solamente Greenpeace, sino muchas otras organizaciones, es la presión sobre acuíferos y agua subterránea. La península de Yucatán en general posee un sistema kárstico extremadamente frágil, o sea que tiene cavernas, etcétera, en el subsuelo, con ríos subterráneos y cenotes interconectados. Greenpeace cuestiona que la manifestación de impacto ambiental no evalúe suficientemente esta situación y de esta forma se tengan perforaciones profundas, de descargas de aguas residuales, infiltración al acuífero y sellamiento al suelo por albercas e infraestructura. El cuarto, turismo masivo y presión urbana. Otro punto central es la escala de turismo proyectado. Activistas señalan que Mahahual es una comunidad relativamente pequeña y que la llegada masiva de visitantes podría saturar servicios básicos, aumentar residuos sólidos, generar presión inmobiliaria, elevar costos de vida y transformar profundamente la dinámica comunitaria local. Todo esto que les estamos señalando aquí lo traemos a colación porque, ¿qué creen? Tiene que ver también con la realidad del centro continental de México, justo aquí en el estado de Guanajuato, en la subcuenca alta del río Laja, en la cuenca del acuífero de la Independencia, en esto que nosotros llamamos el paisaje sagrado de la frontera tierra adentro. Por eso lo estamos señalando puntualmente lo que sucede en Mahahual para después hacer un paralelismo con esto que vivimos hoy en día en San Miguel de Allende y prácticamente en toda esta región entre Comonfort y Dolores Hidalgo, a lo que llamamos el paisaje sagrado de la frontera tierra adentro. Y bueno, por último, el impacto que también señala Greenpeace principalmente es la fauna potencialmente afectada. En los documentos críticos al proyecto se mencionan especies sensibles o protegidas como la tortuga carey, la tortuga caguama, el mono araña, aves costeras, fauna asociado a manglares y selva baja costera, entre otras situaciones. A su vez, Royal Caribbean, la gran compañía que trata de hacer este megaproyecto, según los comunicados citados por Greenpeace, la empresa sostiene que implementará medidas de mitigación. ¿Cómo puedes mitigar daños que son perpetuos? Pero bueno, medidas de mitigaciones ambientales e infraestructura sustentable. Sin embargo, Greenpeace afirma que varias de estas medidas no quedaron plenamente integradas en la evaluación ambiental oficial presentada ante Semarnat. Esto es muy grave porque una vez que se presenta el documento manifestación de impacto ambiental, Semarnat la recibe, hay un tiempo para presentar estas quejas de parte de la ciudadanía y en la manifestación, además de mostrar las afectaciones, impactos que se tienen al medio ambiente en general, que tienen que ver con gobernanza, economía, sociedad, cultura y ecología, además de presentar todo esto, se deben de presentar también medidas de compensación a destrucciones totales, medidas de remediación, por ejemplo, si se están dragando, bueno, obviamente van a tener permisos de minas que no deberían de ser para acercar materiales de construcción y bueno, esto se puede remediar relativamente a mediano y largo plazo. Bueno, se tienen que mencionar medidas, les decía yo, de compensación, remediación, restauración e incluso también estas que mencionan aquí que no están bien definidas, que serían las medidas de compensación a todos estos efectos. En fin, la situación actual al 12 de mayo de este 2026, el proyecto sigue en evaluación ambiental, por parte de Semarnat.
La consulta pública ya concluyó y la autoridad ambiental debe decidir si autoriza el proyecto, lo condiciona o lo rechaza. Esas son las tres únicas vías que tiene la Semarnat: autorizar el proyecto, autorizarlo condicionado o rechazarlo. En esencia, el conflicto refleja un tema muy presente, no solamente en Quintana Roo y las costas del Caribe, sino en general entre este choque entre las actividades económicas depredadoras, como puede ser el turismo masivo, no regulado y desde luego salvaje, que tiene junto con todo ello también el desarrollismo salvaje inmobiliario de gran escala, y en contraparte la conservación de ecosistemas extremadamente frágiles, que obviamente estos en la península además están vinculados con las selvas súper frágiles de la parte sur de la península de Yucatán en México, que es toda esta zona, por cierto, reserva de la biosfera de Calakmul, directamente interconectados con la reserva marina de Siancán y con toda esta región de Mahahual. En fin, por ahí tenemos hasta ahora la situación de Mahahual. Vamos a la siguiente parte a abordar cuál es el paralelismo entre Mahahual, con estos megadesarrollos de turismo depredador, de desarrollismo urbano depredador, y quizá están parados ante no buenas dictaminaciones de las manifestaciones de impacto ambiental por parte de la Secretaría Federal. Y a partir de todo esto vamos a ver cuáles son los paralelismos con este caso de Mahahual, con San Miguel de Allende, Comonfort, Dolores, por mencionar esta parte. Y junto con ellos, nosotros no tenemos arrecifes de coral, nosotros no tenemos manglares, pero sí tenemos corredores biológicos, culturales, milenarios, importantísimos. Tenemos áreas serranas también muy complejas, como es todo el campo volcánico San Miguel de Allende, que incluye 4 volcanes, entre ellos el Zamorano, Támbula o La Rochera, el volcán de San Pedro en Comonfort, y en San Miguel, junto con el de Támbula, desde luego el volcán de Palo Huérfano, o llamado Los Picachos, solamente por mencionarles algo. También tenemos al norte toda la serranía, que así se le llama, que es una extensión de los volcanes, de la serranía del Palo Colorado. Tenemos también todas estas montañas entre Dolores y San Miguel, que se llama el Jovero y el Rondanejo, con la comunidad y sitio arqueológico de Ojosarco. Tenemos también sitios paleontológicos de primer orden. El sitio de megafauna más importante de Norteamérica se encuentra aquí al norte de San Miguel y al sur del municipio de Dolores. En fin, de esto vamos a hablar, cuáles son los paralelismos nefastos entre Mahahual y esta región de San Miguel de Allende y la frontera tierra adentro. Pero ahora vamos a darnos un respiro y vamos a escuchar una pieza, pues bueno, ya es todo un clásico, ya con cerca de algunas décadas encima. Y tenemos por ahí, Gallo, ¿estamos listos con la pieza? Vamos a escuchar una triste canción de amor con el mismísimo Tri. Regresamos en unos minutos. Y bueno, aquí seguimos en Facebook Live. Les vuelvo a hacer énfasis en estas 5 impactos que está señalando Greenpeace. Es la afectación al arrecife coralino, el 2 es el riesgo para manglares y humedales, el 3 es la presión sobre acuíferos y el agua subterránea, el 4 es el turismo masivo y la presión urbana, y el 5 es la fauna potencialmente afectada. En este, aunque lo señalan así muy sucinto, turismo masivo y presión urbana, pues obviamente paralelo a esto viene todo un plan, un mega desarrollo también inmobiliario, donde, pues bueno, ya hay una hipótesis, vean qué interesante, de que el colapso de toda esta zona maya hace aproximadamente unos, más o menos unos 800, 900 años, se debió, entre otras cosas, a un colapso ambiental. Recuerden que medio ambiente y ecología no es lo mismo. En la ignorancia de muchos secretarios federales
estatales y directores municipales de ecología no alcanzan, presidentes municipales ni se diga, gobernadores, etcétera, no alcanzan a distinguir la diferencia entre medio ambiente, que es todo lo que rodea a la existencia del planeta. Entonces, medio ambiente es el medio no vivo, lo abiótico, las rocas, el aire, los ciclos químicos, los ciclos de temperaturas, etcétera, etcétera, y corrientes de aire, corrientes marinas, etcétera, etcétera, y junto con ello su interacción con los seres vivos, los seres bióticos. Esto es el medio ambiente. Y ya para tener una especificidad y una mejor comprensión, se determinan diferentes hábitats generales, por llamarlo de alguna manera, que son precisamente sistemas muy complejos, y a esto se le llama los ecosistemas, donde estos ecosistemas van a tener seres vivos, algunos de ellos muy notables, dominantes, notorios, etcétera, en una serie de cadenas de alimentos, de cadenas de vida, de cadenas de respiración, de cadenas de movimientos, etcétera, etcétera, de dispersión, etcétera, etcétera, que se le llama todo esto ecosistemas. Y en estos ecosistemas, pues algunos de ellos van a estar caracterizados. Esto son precisamente la ecología. Entonces, ecología es parte del medio ambiente. Y el medio ambiente es todo en tiempo y espacio, en una evolución perpetua entre, en general, gobernanza, economía o administración de recursos, sociedad o interacción con los seres vivos, sociales, en este caso desde el punto de vista de lo humano, para tener estos instrumentos como las manifestaciones de impacto ambiental, y junto con todo ello, pues obviamente la manifestación cultural o lo que va legando, lo que va dejando a su paso diferentes sociedades. Por ejemplo, fíjense qué interesante, las barreras de coral, estas líneas de coral marino, que por cierto van de sur a norte, justo frente a la costa de Quintana Roo y una parte de Yucatán, este arrecife coralino maya, pues es ni más ni menos que un legado que tiene esta parte cultural de una serie de peces y animales marinos que viven en colonias, en sociedades, y que esto también son manifestaciones culturales. Son interesantísimas, no nada más el ser humano desarrolla estas vinculaciones con manifestaciones culturales. Y bueno, la última en todo este sistema complejo de que son los ecosistemas, pues obviamente va a estar la ecología. Y en ese sentido, la ecología de los seres humanos en los ecosistemas de Riviera Maya, pues bueno, son muy, muy complejos, y hoy en día, por ese tipo de actividades, están siendo impactados. En fin, les decía yo que en este cuarto punto que señala precisamente, nada más déjenme hacer un paréntesis. Gallo, por ahí me avisas cuando falten 15 segundos, por favor. Sí. En este punto, pues bueno, de la mano de esto que genéricamente llaman turismo masivo, pues va también el proyecto de bienes raíces, depredador, salvaje, masivo, acelerado, donde van a requerir una cantidad impresionante de materiales de construcción. Y les decía yo que hay muchas hipótesis que señalan que el colapso no solamente de Mesoamérica, sino de muchas otras zonas, incluso en Europa, en Asia, se debió precisamente al mega crecimiento acelerado de muchas de estas grandes ciudades de hace más o menos unos 800, 900 años. Aquí, en toda esta zona de lo maya, ya se había empezado el declive desde hace 1300 años, 700, 800 años después de Cristo. Crecen mucho las grandes ciudades. En la zona maya existía Calakmul, Tikal y Palenque. Hay guerras entre ellos, pero sobre todo hay una depredación impresionante del medio ambiente en su parte ecológica, de tal suerte que se le pone presión a los recursos naturales, colapsa la economía o la administración de estos recursos, y van a colapsar esto que hoy llamamos la parte de civilización maya. Amigos, aquí estamos de regreso en Cascabel Radio Social 92.1 de FM, que transmite desde San Miguel de Allende. Y estamos en
ritos y retos de la frontera tierra adentro. El día de hoy tenemos el tema de Mahahual y San Miguel de Allende, paralelismos nefastos. Es el tema que estamos tratando el día de hoy, analizando de qué va la protesta que organizó Greenpeace México el día de hoy en la mañana en frente de la fachada este de Bellas Artes, cuál es el ruido que generó todo esto en el planeta y cuáles son los paralelismos nefastos en torno al turismo masivo, a el desarrollismo urbano, salvaje, depredador, y qué paralelismo tiene Mahahual con la zona de la frontera tierra adentro, desde San Miguel, Dolores, Comonfort, por mencionar nada más este eje en la subcuenca alta del río Laja. Estamos transmitiendo, recuerden, 92.1 de FM desde San Miguel de Allende, y aquí en esta cabina de Cascabel Radio Social también tenemos un WhatsApp donde podemos estar en contacto contigo. Escríbenos un texto, por favor, al 415-105-0932, 415-105-0932. También te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para todo el planeta a través de la plataforma digital www.zeno.fm, www.zeno.fm, y también lo estamos haciendo a través de las redes sociales. En este día lo estamos haciendo a través de Facebook Live. Ahí nos puedes sintonizar en la cuenta de quien te saluda en el micrófono, José Arturo Morales Tirado, o simplemente Arturo Morales Tirado. Ahí ponte en contacto con nosotros y recuerda que este programa queda grabado y puedes verlo ya fraccionado con una mayor facilidad de ver este podcast en 3 secciones, que va a ser a través de la plataforma, de la red social, perdón, de YouTube, en la cuenta Arturo Morales Tirado. Y estamos tocando este paralelismo entre Mahahual y San Miguel de Allende con los impactos lesivos ambientales de estos megaproyectos de turismo masivo y de desarrollismo urbano salvaje depredador. Todo esto lo estamos viendo en paralelo y son 3 secciones las que estamos tocando en este programa de ritos y retos de la frontera tierra adentro. Ya en la primera sección hablamos de cuál es la situación de Mahahual y vislumbramos un poquito cuál es el paralelismo con San Miguel. Ahora toca el turno de ver qué está sucediendo, cuáles son los paralelismos justo aquí precisamente en San Miguel de Allende. Y bueno, a partir de todo esto, recuerda que ya hemos de alguna manera mencionado qué es lo que está pasando actualmente en Mahahual. Y bueno, les decíamos que sigue el proceso de la evaluación del impacto ambiental por parte de la Semarnat, y bueno, tiene nada más 3 posibilidades. Lo autorizan condicionadamente o lo rechazan en su totalidad. Y bueno, en esas estamos todavía al día de hoy. Pero bueno, ¿cuál es el paralelismo nefasto que tenemos entre esta situación que estamos viviendo como mexicanos en Mahahual, Quintana Roo, y cuál es la situación que también como mexicanos y sobre todo como gente local de esta frontera tierra adentro estamos viviendo en esta zona turística de San Miguel de Allende, los pueblos mágicos de Dolores, Comonfort, y esto que es la subcuenca alta del río Laja, en torno a los que vivimos aquí. Y bueno, el paralelismo entre Mahahual y San Miguel de Allende es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Aunque uno es un ecosistema costero en el Mar Caribe y el otro es un paisaje del altiplano en la parte continental con un ecosistema semiárido volcánico del centro de México, ambos enfrentan una tensión ambiental muy similar. El choque entre crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ojo, entre crecimiento turístico, yo aquí agregaría masivo y depredador, junto con crecimiento también inmobiliario acelerado y salvaje. Esto tendría como contraparte un desarrollo planificado y sostenible, además de sustentable. Esta es la parte que estamos proponiendo. No nos estamos oponiendo al desarrollo, pero que sea un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, un desarrollo que tenga balance entre los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos culturales,
los aspectos ecológicos e incluso los aspectos de gobernanza en estas sociedades humanas que vivimos en este país del planeta Tierra y concretamente en estos lugares que hoy el turismo los tiene con mucho aprecio, pero a veces sin planificación, sin seguir la regulación necesaria, eficiente y aplicando la ley como debe de ser. Y bueno, claro, huele muchas veces a corrupción, a copuchos, a impunidad y por lo mismo a transgresión de los ordenamientos legales. En fin, tenemos mucho más en común de lo que se pueden imaginar. Y siguiendo con este tema, en el caso de Majagual, en Quintana Roo, el eje del conflicto son arrecifes, manglares y acuíferos kársticos. En el caso de San Miguel de Allende, su región, la frontera tierra adentro, Dolores, Comonfort, etcétera, y nos podemos extender obviamente San José, Tierra Blanca, Santa Catarina, etcétera, con la gran Sierra Gorda que tenemos en Guanajuato, por cierto, a las faldas norte y norponiente y hasta poniente del gran volcán del Zamorano, el pico más alto en Querétaro y el pico más alto en Guanajuato, con más de 3.360 metros sobre el nivel del mar y que forma parte del campo volcánico San Miguel de Allende, junto con el Zamorano, recuerden, lo componen el Támbula, el San Pedro y el Palo Huérfano o los Picachos. De tal suerte que en San Miguel el equivalente ecológico serían la subcuenca alta del río Laja, los corredores biológicos serranos y volcánicos y los acuíferos del altiplano. Aquí cuando hablamos de corredores biológicos serranos, obviamente también nos referimos a las microcuencas que se dan entre estos. Y hablar de microcuencas prácticamente es hablar de corredores biológicos, por eso son tan importantes. Estos a la vez van a estar conectando ecológicamente, sistémicamente, otros tipos de ecosistemas, matorrales bajos, bosques de encino, bosques templados, praderas, pastizales, etcétera, humedales, en fin, una serie de ecosistemas diversos. Y como les decía, todo esto es parte del campo volcánico también de San Miguel de Allende. ¿Qué otros paralelismos nefastos encontramos en todo esto? Bueno, en Majagual tenemos el arrecife de coral y aquí en San Miguel de Allende los corredores biológicos del Alto Río Laja. En segundo término, allá tienen manglares en el Caribe y aquí tenemos zonas de recarga hídrica y vegetación en cañadas y todavía aún preservados bosques de encino, todavía aún preservados tenemos este matorral bajo crasicaule en muchas regiones y por eso también es fundamental. ¿Qué otro tercer paralelismo podemos identificar? Bueno, en el caso de la península de Yucatán, el acuífero kárstico de Quintana Roo. Y aquí el acuífero sobreexplotado del Alto Río Laja o el que nos presentó el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero en el año 2000, hace 26 años, y que se llama Acuífero de la Independencia, que es una maravilla de estudio que por cierto habría que reactualizarlo para ver cómo hemos degradado, depredado todavía más el acuífero. En fin, ya van viendo que tenemos un paralelismo muy cercano y desgraciadamente muy nefasto. La cuarta forma, allá tienen un turismo súper agresivo, potencial, masivo. Imaginen, nada más imaginarse, hasta se hiela el cuerpo, imaginarse en estas costas maravillosas de Majagual, de repente estar viendo estos monstruos flotantes de los cruceros, pasando obviamente por corales que ya fueron destruidos para que entren estos barcos de gran calado y desembarcando miles de personas en un solo momento. Imaginen las descargas de los WCs, de los migitorios, imaginen ustedes la cantidad de toneladas de desechos vertidos a esta región y desde luego el impacto en sus ecosistemas, en los manglares, en las marismas, etcétera, etcétera. Y con todo esto, pues aquí tenemos gentrificación ecológica. Ya hemos rebasado en muchos lugares y en muchas fechas nuestras capacidades de carga. Se viene por ahí Los Locos, por cierto, habría que estar ya midiendo toda esta situación. En fin,
tenemos arrecifes en Majagual, aquí tenemos corredores biológicos. Allá tenemos manglares, aquí tenemos zonas de recarga hídrica y vegetaciones en diferentes ecosistemas, bosque de encinos, vegetación de cañadas o que se les llama selva baja seca caducifolia. Tenemos también el matorral bajo crasicaule y humedales. Allá tienen el acuífero kárstico y aquí tenemos el acuífero sobreexplotado, ya con alertas desde hace 26 años y poco o casi nada se ha hecho. Allá tienen el turismo masivo depredador que va vinculado al desarrollismo salvaje inmobiliario. Aquí tenemos lo mismo. Y junto con ello, gentrificación ecológica. Y por último, señalábamos el arrecife allá en la Costa Maya y aquí el paisaje volcánico cultural como patrimonio, esto que llamamos el paisaje sagrado de la frontera tierra adentro. Por último, hay un gran dilema compartido. Tanto Majagual como San Miguel de Allende enfrentan la misma pregunta de fondo. ¿Cuánto crecimiento turístico? ¿A favor cuándo de desarrollo sostenible y sustentable? ¿Cuánto crecimiento turístico puede soportar un territorio antes de degradar aquello que precisamente lo hace excepcional, auténtico, único, irrepetible y excepcional? Y aquí aparece un concepto clave para ambos territorios: capacidad de carga ecológica y cultural, capacidad turística, capacidad enfocada a lo ecológico, entre otros vectores, la tierra, el agua, la biodiversidad, y cultural, entre otros, los patrimonios e itinerarios culturales declarados por la UNESCO, los declarados en las leyes federales de sitios y monumentos culturales, y los intangibles que la propia sociedad los sigue haciendo suyos en todas nuestras fiestas patronales a lo largo del año o en nuestras fiestas rituales que tengan que ver con los calendarios agrícolas. En fin, vamos a ver en todo esto entonces algunas situaciones y diferencias importantes. Majagual aún conserva grandes ecosistemas relativamente continuos. San Miguel ya muestra señales avanzadas de fragmentación, expansión urbana dispersa, presión inmobiliaria, pérdida de vegetación, estrés hídrico, erosión y sobre todo ruptura de corredores biológicos. Por ello, muchos de los debates ambientales que hoy ocurren en Quintana Roo podrían verse como una advertencia anticipada para el futuro de la subcuenca del Alto Río Laja y del campo volcánico San Miguel de Allende. Vamos a cerrar el programa con algunas propuestas, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar muy rápidamente de nuevo al Tri. Tenemos ya al Tri ahí, estimado Gallo, y vamos a escuchar la siguiente pieza. Ahora vamos a escuchar Las piedras rodando se encuentran, de El Tri. Regresamos en unos minutos para las conclusiones y las propuestas. Adelante. Y bueno, aquí vamos adelantándoles para dejarles de tarea aquí en esta tarde del martes 12 de mayo en San Miguel de Allende, en una tarde nublosa. Todo el día ha estado nublado, bajó la temperatura ya, ahora está marcando el termómetro 25 grados centígrados y bueno, se prevén algunas lluvias por la tarde, pero bueno, mientras tenemos un clima realmente muy agradable, con un poco de viento también. Prepárense, por cierto, si vas en carretera, también prepárate porque van a estar mojadas las cintas asfálticas muy pronto. Y bueno, aquí te estamos adelantando un poco estas 10 medidas que tratamos de proponer en torno a esta amenaza nefasta de la no atención a los verdaderos impactos ambientales que tienen el turismo masivo depredador acelerado, junto con la autorización de estos megaproyectos, cuando, si se fuera estricto en la manifestación de impacto ambiental, no se deberían de autorizar ni siquiera condicionadamente. O sea, estamos hablando de la destrucción, quizá para siempre,
de ecosistemas completos. Y no solamente ello, sino también de su asociación junto con otros ecosistemas ya frágiles también, pero que están vinculados también con toda esta depredación. Bueno, por ahí va un poco lo que queremos llegar a comentar ya para finalizar. Avísame cuando falte. ¿Cuánto falta? Sí, 2 minutos. ¿Faltan 2 minutos? No, te digo cuando falten 2 minutos. Ah, ok. Gracias. Y bueno, déjenme comentarles un poquito antes de pasar a el cierre, nada más para tenerlo por ahí en consideración, estos 5 planteamientos que no ha atendido debidamente la manifestación de impacto ambiental, más bien la autoridad al sancionar la manifestación de impacto ambiental todavía, porque hasta donde nos informa Greenpeace, no se han implementado, no se han implementado las carpetas necesarias. Se reclamaron en la consulta popular, en la consulta ciudadana, pero hasta donde nos dice Greenpeace, no estuvieron debidamente integradas, entre otras, las 4 tipos de medidas que se tienen en los impactos ambientales. Las medidas de compensación, las medidas de remediación, donde pueden estar algunas restauraciones, las medidas compensación de remediación, algunas otras medidas que ahorita se me escapan, y estamos por entrar. Amigos, ¿qué les pareció esta muy buena obra de El Tri, de Alex Lora? Realmente simples pero profundas a la vez las 2 piezas. Y bueno, las quisimos traer aquí a colación para tratar de llamar también la atención, llamar tu atención a este paralelismo nefasto que tenemos Mahahual y San Miguel de Allende en torno a este gran turismo masivo, depredador, promovido, entre otras cosas, por intereses miopes, cerrados solamente en lo económico y en lo de recuperación de utilidades rápidas, y donde, desde luego, como son grandes capitales, solamente más de un 90% de estas operaciones, 85% si acaso, van a permear más allá de estos grandes consorcios. En fin, vamos cerrando entonces este programa de Mahahual y San Miguel de Allende, paralelismos nefastos, y para esto vamos a traer a colación de nuevo estos 5 puntos que nos refería Greenpeace, que está poniéndole énfasis a estos 5 impactos que, hasta donde entiende Greenpeace y consultó en la consulta popular que ya se cerró, estos eran los más relevantes. Quiero nada más técnicamente comentarles que hay en estas declaratorias o en estas manifestaciones de impacto ambiental, va a haber 3 tipos de manifestaciones finales: la autorización condicionada o el rechazo al proyecto. Por todos los argumentos que se han vertido, lo más seguro o lo más lógico es que fuera un rechazo total al proyecto. Sin embargo, bueno, vamos a esperar cuál va a ser el dictamen final de todo esto. Y junto con este dictamen se tienen que acompañar, desde luego, todas las medidas de remediación, compensación, mitigación, etcétera, etcétera, de todos estos impactos que se tienen en la gobernanza, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo ecológico. Ante todo este nefasto panorama que nos pinta esta situación aquí en nuestra región de San Miguel de Allende, bueno, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, ante toda esta situación traemos 10 propuestas para, ahora que estamos todavía a tiempo, tratar de incidir no solamente en medidas de mitigación, remediación, compensación, etcétera, sino sobre todo tratar de incidir en políticas públicas.
Ya se están adelantando muchísimo los tiempos electorales y ya desde ahora sería importantísimo tratar de tener estas medidas muy, muy presentes. Y así vamos a leerles estas medidas que en calidad de urgente queremos nosotros pasar de estas promociones turísticas a una gobernanza territorial que realmente sea apegada a derecho, que sean apegadas a los argumentos técnicos, científicos, ambientales y desde luego además de que estén apegadas a derecho y apegadas a la ciencia y la tecnología, pues lo más importante es que además estén consensuadas con la ciudadanía. Y en calidad de urgente lanzamos estas 10 medidas prioritarias. La primera, declarar una moratoria temporal a todos los grandes desarrollos y a todos los grandes megaproyectos que se están haciendo con esta ley del 27 que se modificó a partir de 1994 con Salinas de Gortari. Pues bueno, tenemos hoy de nuevo grandes terrenos, grandes lotes de tierra. Aquí hay uno que están inmiscuidos incluso en la propiedad dos exgobernadores de Guanajuato. En total son cerca de 2,000 hectáreas a pie de carretera. Qué coincidencia, ¿verdad? A pie de carretera nueva, por cierto, con obviamente fondos estatales, en fin. Pero bueno, declarar una moratoria temporal hasta que nos ordenemos, hasta que nos discutamos qué tipo de ciudad, qué tipo de municipio, qué tipo de región deseamos para San Miguel de Allende, para Dolores, para Comonfort, para la subcuenca del río Laja, para este paisaje sagrado de la frontera tierra adentro, qué tipo de ciudades, de territorio estamos deseando. Es nuestro modelo Querétaro, que está cada vez colapsando más, la Ciudad de México, peor aún, algún modelo fuera de nuestra realidad y nuestro contexto local, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Por favor, discutámoslo, pero mientras declaremos una moratoria temporal. Segundo, es urgente blindar legalmente los corredores bioculturales, incluyendo obviamente los cauces de estas microcuencas, que no nada más son hídricas, sino son también culturales. Tercero, a partir del agua, entre otros grandes indicadores, poner estos indicadores del agua como límites absolutos al crecimiento urbano y al crecimiento de actividades económicas que tengan que ver con el abuso de estos elementos, de estos compuestos, de estos factores naturales como el agua, el aire, el territorio, entre otros. ¿Por qué digo el territorio? Se vendió hace menos un año y fracción parte de la ladera norte del volcán de los Picachos y a uno, quizá quiero pensar en el mejor de los casos, actuando de buena fe, pero con una ignorancia terrible y además de ecocidio, cerca con malla ciclónica cientos de hectáreas. Y con eso está interrumpiendo en forma física una serie de círculos que tengan que ver con la biodiversidad. Para empezar con la cadena trófica, a partir de no permitir el paso de mamíferos, de insectos, de serpientes, de reptiles, etcétera, en una extensión amplísima, con malla ciclónica. Esto, desde luego, no se puede concebir en un área de fomento ecológico, en un área de protegida de uso de suelo ecológico, pues no se podría concebir, y menos si además está en las laderas medias, que sabemos en estos acuíferos mixtos, donde tenemos acuífero fracturado y granular, pues son los sitios de recarga principales. En fin, el agua como límite absoluto del crecimiento. Cuarto, capacidad de carga turística real, urge. 5. Urge prohibir actividades de alto impacto en corredores biológico-culturales. Sexto, urge restaurar antes que promover el turismo, urge restaurar nuestros sistemas
de desarrollo social, económico, incluida la actividad del turismo, incluida la actividad de los bienes raíces, restaurarlos con una visión sistémica, con una visión de desarrollo sostenible y sustentable. Séptima, urge decretar un cinturón verde suburbano. Octava, turismo rural con reglas comunitarias, urge tenerlas ya e involucrar al turismo comunitario en la zona rural. Novena, esta tasa ecológica al visitante de muchas formas. ¿Por qué? Pues porque cada vez este turismo masivo está teniendo estos impactos en nuestro medio ambiente que es de todos. Y décima, desde luego, contar con un observatorio ciudadano que sea efectivo, que sea democrático, donde se estén discutiendo al día los factores con indicadores que se puedan medir y que se le esté dando seguimiento. Hasta aquí los dejamos, los repetimos de nuevo. Estos 10, declarar moratoria, blindar legalmente corredores bioculturales, agua como límite absoluto al crecimiento, capacidades de carga turísticas reales, prohibir actividades de alto impacto en corredores, restaurar antes que promover, cinturones verdes suburbanos, turismos rurales con reglas comunitarias, tasas ecológicas a los visitantes y un observatorio ciudadano activo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes el Gallo Ríos en los controles. Muchas gracias. Y en el micrófono y en la voz, quien les saluda y les desea una excelente semana, Arturo Morales Tirado. Hasta entonces.